Hijos de la noche, historia que dan miedo. No sé si a alguien más le ha pasado, pero hay momentos en la vida que parecen no tener explicación, cosas pequeñas, detalles que uno deja pasar por alto, porque simplemente no encajan con la lógica. Esto que voy a contar pasó cuando tenía 17 años, en un barrio tranquilo, de esos donde la gente se conoce por nombre, donde uno puede salir a la tienda sin preocuparse demasiado. Era una noche común, hacía calor, y me costaba dormir. Tenía la ventana abierta porque no teníamos aire acondicionado, solo una cortina delgada que se movía con la brisa. Todo empezó con un sonido, uno que al principio creí que era parte de mi imaginación, como si alguien estuviera arrastrando algo sobre el andén, pero no era constante. Aparecía y desaparecía cada cierto tiempo. Me levanté para ver si era mi vecino, ese que siempre sacaba la basura a la madrugada, pero cuando me acerqué a la ventana algo me detuvo. No sé cómo explicarlo. Fue como si una voz muy clara dentro de mí dijera, no mires por la ventana. Me congelé. Era una sensación extraña, como si mi cuerpo entendiera algo que mi mente no quería procesar. Me alejé de la cortina y volví a la cama, intentando convencerme de que era solo paranoia, pero no pude dormir. Pasaron unos minutos y el sonido volvió, esta vez más cerca. Y ahí fue cuando cometí el error. No pude resistirme. Algo en mí decía que tenía que mirar. Así que con todo el cuidado del mundo, levanté apenas la esquina de la cortina, lo suficiente para ver hacia la calle sin ser visto. No había nada, la calle estaba vacía, como siempre, solo los postes viejos alumbrando con esa luz amarilla que parece más de película que de realidad. Pero justo cuando iba a soltar la cortina, algo se movió frente a la casa de al lado. Fue tan rápido que no pude distinguir bien qué era. Parecía una persona, pero caminaba de forma extraña, como si no tuviera fuerza en las piernas, como si se arrastrara, pero lo peor fue que se detuvo justo debajo del poste y levantó la cabeza. Y ahí lo vi. No tenía rostro. Te juro por lo más sagrado que no tenía rostro. Me lancé hacia atrás como si me hubieran dado una descarga eléctrica. No quise mirar más. Me tapé con la cobija como si eso sirviera de algo, y el resto de la noche no pude cerrar los ojos, porque cada vez que los cerraba, lo único que veía era esa figura inmóvil bajo la luz del poste, sin rostro, como si supiera que lo estaba mirando, como si estuviera esperando algo. Esa noche no dormí nada, no podía. Me quedé acostado con los ojos abiertos, escuchando cualquier ruido, cualquier movimiento, convencido de que si cerraba los ojos por un segundo, esa cosa iba a entrar por la ventana. Pero lo raro fue que al amanecer, cuando el sol ya iluminaba todo, me levanté con una sensación extraña, como si lo que había visto hubiese sido un sueño, pero no lo fue. Yo lo sabía. Fui directo a la ventana, con el corazón acelerado, abrí la cortina de golpe, y la calle estaba como siempre, tranquila, sin rastros de nada. Bajé corriendo a preguntarle a mi mamá si había escuchado algo en la madrugada, pero me dijo que no, que había dormido toda la noche. Le pregunté si los vecinos habían salido o si alguien anduvo afuera, pero me miró raro y me dijo que no sabía nada. Intenté dejarlo pasar, decirme a mí mismo que tal vez lo imaginé, que estaba sugestionado por alguna película o algo que vi en internet, pero durante los días siguientes algo cambió. Empecé a sentir que me observaban, no en la calle, no en la escuela, solo en mi cuarto, solo cuando estaba solo y sobre todo en las noches. No escuchaba nada raro, no volvía a ese sonido de arrastre, pero la sensación era como si hubiera alguien parado justo afuera, esperando, y cada noche me costaba más acercarme a la ventana, y aunque intentaba no mirar, era como una maldita tentación. Hasta que un viernes, mientras me preparaba para dormir, escuché un golpecito muy suave en el vidrio. No fue un golpe fuerte, ni constante, fue solo uno, toc. Me quedé congelado, no me atreví a moverme. Estaba seguro de que si miraba, lo iba a volver a ver. Pero no me aguanté, me acerqué poco a poco, temblando, sudando frío,
Y cuando apenas aparté la cortina, no vi a nadie, solo vi el reflejo de mi propia cara en el vidrio. Y por un segundo pensé que era una broma del destino, que estaba volviéndome loco, pero entonces algo en el reflejo cambió. Mi cara seguía ahí, pero detrás de mí, en el reflejo, había algo parado en la esquina del cuarto. Me giré de golpe y no había nada, pero cuando volví a ver el vidrio, la figura seguía ahí, inmóvil, detrás de mí. Cerré la cortina de inmediato y salí corriendo del cuarto. Bajé las escaleras gritando, despertando a mi mamá. Cuando le conté, subió conmigo, revisó todo, encendió las luces, abrió la ventana, no había nada. Me dijo que tenía que dormir, que todo estaba en mi cabeza, pero no era mi cabeza, esa cosa estaba ahí, en el reflejo, y sentí, lo juro, que sonreía aunque no tuviera rostro. A partir de esa noche, dormí con las luces encendidas, pero no servía de nada, porque cuando me despertaba en la madrugada, sin motivo alguno, siempre era a la misma hora, 3:33, exactamente, y cada vez que despertaba, sentía lo mismo. Alguien mirando desde afuera, desde la ventana, como si estuviera esperando a que yo cometa el mismo error, volver a mirar. Ya habían pasado casi 2 semanas desde la primera vez que lo vi, y aunque nadie más en mi casa notaba nada raro, yo cada noche me sentía más desgastado, más paranoico, como si algo me absorbiera la energía, como si algo me estuviera drenando desde la oscuridad. Y lo peor era que empecé a notar que no solo era de noche, durante el día también sentía su presencia, a veces en la escuela, a veces en el bus, no todo el tiempo, pero sí en momentos específicos, como si estuviera aprendiendo a seguirme, como si ese error mío, mirar por la ventana, le hubiera abierto una puerta que ya no podía cerrar. Recuerdo que ese sábado por la tarde estaba solo en casa. Mis papás habían salido a hacer unas compras, y como cualquier otro joven, me puse a jugar videojuegos para despejarme. Aunque no podía concentrarme del todo, y en algún momento mientras jugaba, me pareció escuchar pasos en la planta de arriba. Pensé que era mi mente, pero los pasos eran claros, pausados, como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Y lo más raro fue que no bajaron ni se detuvieron, solo se quedaron ahí, como si algo estuviera parado justo encima de mí. Apagué la consola sin pensarlo, subí temblando, sin hacer ruido. Y cuando llegué al pasillo, vi que la puerta de mi cuarto estaba entreabierta, y yo estaba seguro de haberla cerrado. Pero lo peor fue que cuando empujé la puerta para entrar, el aire estaba helado, completamente distinto al resto de la casa, como si hubiera un vacío en esa habitación. Revisé todo, abrí el closet, miré debajo de la cama, nada, no había nadie. Pero cuando me giré para salir, vi la ventana abierta. No solo la cortina corrida, abierta de verdad, y yo no la había abierto en todo el día. Me acerqué lentamente, el corazón me golpeaba el pecho, y cuando quise cerrarla, me di cuenta de que había una marca en el vidrio. No era una mano, ni una huella, era como si alguien hubiera apoyado su cara directamente contra el vidrio. Y lo más espeluznante fue que no tenía detalles, solo una mancha redondeada, como si el rostro no tuviera ojos, ni nariz, ni boca, exactamente como lo vi la primera vez. Cerré la ventana con fuerza, bajé la cortina, me encerré en el baño y me quedé ahí hasta que mis padres regresaron. Esa noche no dije nada, pero volví a dormir en el sofá del primer piso, con la tele encendida, y fue ahí cuando me di cuenta de algo aún peor. A las 3:33, como siempre, abrí los ojos, no porque me despertara solo, sino porque esta vez escuché la voz. Una voz baja, susurrada, desde el segundo piso. No era clara, pero decía mi nombre. Repetía mi nombre una y otra vez, como un murmullo que venía desde mi cuarto. Me quedé paralizado, sin poder moverme, sin poder respirar bien, y fue entonces cuando vi la sombra. Bajaba por las escaleras. No caminaba, se deslizaba, y se detuvo justo detrás del sofá. Lo supe
aunque no me atreviera a voltear. Y esa noche entendí que ya no solo me observaba, ahora estaba dentro de la casa. Esa noche fue el punto de quiebre, porque ya no era algo que pasaba solo en mi cuarto o afuera en la calle. Esa cosa, esa presencia que no sabía si era un espíritu, una entidad o simplemente algo que no tiene nombre, ya estaba adentro. Y lo peor es que sentía que cada vez tenía más control sobre mí. Después de verla detrás del sofá no pude volver a dormir. Me quedé completamente inmóvil hasta que empezó a amanecer. Y cuando por fin salió el sol y mi mamá bajó, le dije que no quería seguir durmiendo arriba, que no me sentía bien. Inventé que tenía insomnio y que escuchaba ruidos raros. Y aunque no le conté todo, ella aceptó. Pensó que estaba estresado por el colegio, por los exámenes. Algo normal, pero no era estrés, era miedo puro. Esa misma mañana decidí hacer algo que no había intentado. Le escribí a mi vecino de al lado, un señor mayor que siempre ha vivido ahí, muy tranquilo, de los que se sientan en la tarde a ver pasar la gente. Le pregunté directamente si había notado algo raro en la calle últimamente, y me miró como si supiera exactamente de qué estaba hablando. Me dijo que no salía de noche desde hace un par de semanas, que había visto algo una madrugada, una figura parada bajo el poste, y que desde entonces no volvía a mirar por su ventana. Me quedé helado, porque él no tenía cómo saber lo que yo vi. Le pregunté qué había visto exactamente, y solo me dijo, no tenía cara, y no se movía como una persona. Fue la primera vez que sentí que no estaba solo en esto. Volví a mi casa con una mezcla de alivio y terror, porque aunque no era el único que lo había visto, eso también significaba que era real. Esa tarde, mientras trataba de distraerme con videos en el celular, me llegó una notificación extraña, una solicitud de mensaje de alguien que no conocía, sin foto, sin nombre, solo una cuenta vacía, y el mensaje decía en mayúsculas, no lo mires más. Me quedé paralizado. No le respondí. Bloqueé la cuenta de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche fue la peor. Me acosté en el sofá como siempre, y puse música para intentar dormir, pero a las 3:33 en punto, la música se detuvo sola. Abrí los ojos y todo estaba en silencio, tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, y entonces escuché la cortina del segundo piso moverse, pero no era viento, no había ventanas abiertas, era algo más, y después los pasos, bajando, uno por uno, lentos, seguros. Me tapé con la cobija, tratando de convencerme de que si no lo veía, no pasaba nada, pero entonces escuché otra vez mi nombre, no como un susurro esta vez, era mi voz, la mía, desde el segundo piso, como si alguien estuviera imitándome, llamándome con mi propia voz. No pude más. Me paré, tomé mi celular, salí corriendo de la casa sin mirar atrás, y me senté en el andén del frente hasta que amaneció. Nadie me creyó. Mi mamá pensó que estaba teniendo un episodio de ansiedad, pero yo sabía la verdad, lo había dejado entrar. Y lo peor es que entre más lo ignoraba, más fuerza parecía tomar. No sé qué quiere, no sé por qué me eligió a mí, pero ahora cada vez que me acerco a un espejo, a una ventana, incluso a la pantalla del celular cuando está apagado, lo veo, parado detrás de mí, siempre quieto, siempre esperando, como si supiera que tarde o temprano voy a mirar otra vez. Después de esa noche en la que escuché mi propia voz desde el segundo piso, supe que ya no se trataba de un simple miedo. Esto era algo más, algo que se había metido en mi vida y que se alimentaba de mi atención, de mi mirada, de mi duda. Y lo peor es que ya ni siquiera necesitaba estar en la ventana. Ahora lo sentía en cualquier parte donde pudiera reflejarse mi rostro, como si hubiera encontrado la manera de meterse entre los espacios más íntimos, más personales, como si lo que estaba afuera ahora estuviera dentro de mí. Y aunque traté de volver a mi rutina, de ignorarlo, de no hablar de eso, nada funcionaba. De hecho, mientras más lo ignoraba, más raro se volvía todo a mi alrededor. Empezaron a fallar los relojes de la casa,
Siempre se detenían a las 3:33, incluso relojes que ni usábamos, el microondas, el reloj viejo del comedor, todos se detenían a esa hora exacta. Y cuando los corregíamos, al día siguiente volvían a marcar lo mismo, como si fuera una especie de señal, como si ese fuera su momento, su ventana de acceso. Y con el paso de los días, mi mamá empezó a enfermarse. Dolores de cabeza constantes, no podía dormir, se le olvidaban cosas, como si algo invisible estuviera drenando la casa entera, como si esa cosa ya no se conformara con observar, como si ahora quisiera más. Recuerdo claramente la última noche, porque ya llevaba 3 días sin dormir bien, comiendo poco, temblando todo el tiempo, sintiendo una presión en el pecho, como si alguien me estuviera apretando por dentro. Y ese día decidí hacer algo desesperado. Tapé todos los espejos de la casa. Apagué el celular, desconecté la televisión, cerré cada cortina y puse un crucifijo que me había dado mi abuela hace años en cada ventana, como si eso pudiera protegerme. Y aunque me sentía ridículo, algo me decía que tenía que hacerlo. Mi mamá ya se había ido a dormir, y yo me acosté en el sofá otra vez, con todo apagado, en completo silencio, aferrando en las manos una pequeña cruz de madera. Y por primera vez en semanas sentí un poco de paz, hasta que la escuché. No fueron pasos, no fue su voz. Fue la cortina, la del segundo piso, moviéndose, agitándose fuerte, como si alguien estuviera desesperado por entrar. Me quedé completamente quieto, no podía respirar, y entonces vino el sonido. Esa especie de arrastre, como uñas o pies deslizándose por el techo, directo sobre mi cabeza, lento, pesado, y luego silencio. Un silencio tan profundo que hasta los perros de la calle dejaron de ladrar. Entonces lo sentí. Estaba abajo, en la sala, conmigo. No lo vi, no me atreví a girarme, pero supe que estaba ahí porque el aire cambió. Se volvió más denso, más frío, como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo lo que existía estuviera encerrado en ese segundo eterno. Cerré los ojos con fuerza, y lo único que pensé fue, no lo mires, no lo mires, no lo mires, pero entonces sentí su aliento, cerca, muy cerca, y no sé cómo explicarlo, pero era como si respirara dentro de mi cabeza, como si estuviera en mi mente, hablándome sin hablar, haciéndome entender que todo había sido mi culpa, que yo lo dejé entrar, que cada mirada, cada vez que lo observé, lo alimentó, y ahora ya no quería observarme, ahora quería quedarse. Me desmayé, literalmente. Cuando desperté eran las 7 de la mañana, el sol ya entraba por la ventana, y mi mamá me encontró en el piso, pálido, temblando. Me llevaron al hospital. Me hicieron exámenes. Los doctores dijeron que fue una crisis nerviosa, que tenía agotamiento extremo, que mi cuerpo estaba colapsando por falta de descanso, pero yo sabía la verdad. Sabía que eso no fue un colapso, fue una advertencia. Me fui a vivir con un tío a otra ciudad durante un mes para recuperarme. No volví a dormir en esa casa, ni a entrar a mi cuarto. Y cuando mi mamá contrató a una señora para limpiar y arreglar todo, esa señora se negó a subir al segundo piso. Dijo que el aire estaba malo ahí arriba, que sentía que algo la empujaba hacia atrás, y lo dijo sin saber nada de mi historia. Al final, nos mudamos, dejamos esa casa, y por un tiempo todo pareció mejorar. Dormía mejor. No sentía presencias, no había marcas en los vidrios, ni relojes detenidos, hasta hace una semana. Me desperté a las 3:33 sin razón. Fui al baño, encendí la luz, y cuando me lavaba la cara, levanté la mirada y lo vi en el espejo, parado detrás de mí, inmóvil, sin rostro, sin sombra, solo ahí, como si jamás se hubiera ido, como si nunca se fuera a ir. Porque ahora entiendo que no se trataba de la casa, ni de la ventana. Era yo. Fui yo quien lo dejó entrar. Fui yo quien lo miró. Y ahora, si tú alguna vez lo ves, si alguna noche escuchas ese arrastre, si sientes que te llaman con tu propia voz, si sientes que algo se refleja detrás de ti aunque estés solo,
No mires por la ventana, porque si lo haces, puede que lo dejes entrar tú también. Si alguna noche escuchas tu voz llamándote desde otra habitación, no respondas. Si ves la cortina moverse sin viento, no te acerques. Y si algo te llama desde la ventana, no mires, porque una vez lo ves, ya no se va. Suscríbete y dale like, antes de que él se fije en ti también.